Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy vamos a ver uno de los libros finales del Antiguo Testamento. Este libro final del Antiguo Testamento habla acerca de algunas de las profecías que Dios dio a su pueblo. Estoy en el libro de Miqueas y estoy en el capítulo 3. Dios está hablando por medio del profeta Miqueas acerca de la rebeldía de Israel y qué es lo que le espera por su rebeldía. Dice Miqueas, capítulo 3, versículo 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Esta palabra concernir no les corresponde a ustedes. Fíjense bien, príncipes de Jacob, los principales, pues los importantes. Jefes de la casa de Israel, igual. En este caso serían los ministros. No os concierne, no concierne a vosotros saber lo que es justo. Al dar inicio en este capítulo, Miqueas se dirige primero a los gobernantes corruptos de Israel, como en el capítulo 2 de Miqueas. Yo se lo leo. En el capítulo 2 dice, versículo de 1 al 2: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecuta, porque tienen en su mano el poder. Codician heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea que, hermanos míos, Dios no crea que no se fija incluso en las cosas que están haciendo los malos. Dios se fija en todo, tiene el control de todo, Dios sabe de todo. Esa es la cosa que debemos nosotros de guardar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro conocimiento, que Dios tiene el control de todo. Entonces, aquí Miqueas, en este capítulo 3, está dirigiendo a los gobernantes de esa época, quienes deberían ellos de estar al tanto de las injusticias, pero cuya conducta hacía los pobres, que eran como un sacrificio indiscriminado de animales, o sea, los tenían por menos. Entonces hay un juicio de Dios. Por lo tanto, al llegar el juicio, no recibieron respuesta alguna de Dios a su solicitud, pidiéndole. Oiga, los principales de Jacob y los jefes de la casa de Israel, o sea, los gobernantes pues de turno en esa época, estaban haciendo lo malo, y cuando ya estaban en aflicción estaban pidiéndole a Dios. Versículo 2: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Oiga, qué tremendo. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo, dice Dios, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. O sea, está hablando de esos gobernantes que destruyen a su pueblo. Y mire que cómo la hace Dios la similitud de un carnero, pues, que lo desollan. Desollan es quitarle toda la piel, quitarle todo el cuero, como decimos por acá, quitarle toda la piel. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. O sea que esquilman a la gente.
del cual ellos están sobregobernando. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo, o sea, lo que es del pueblo se lo consumen ellos, y les desolláis sus pieles de sobre ellos, o sea, que aún los tienen mal y les quitan todavía la piel sobre la carne, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como para hacer un sopón, y como carnes, ahí dice, en olla, ve usted. Cualquier similitud o cosa parecida, pues Dios lo sabe. Dice en el versículo 4, Dios hablándole a esos malvados. Estoy hablando en Miqueas, capítulo 3, versículo 4. Entonces, clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Mire usted pues, Dios avisando con tiempo a esos malos gobernantes de la época aquí de Miqueas, de que tenían al pueblo muy mal, y les está diciendo Dios, va a llegar el momento en que me van a clamar, me van a pedir, ustedes, gobernantes de Israel. Y fíjense que qué tremendo, hermanos, todos los gobernantes de Israel eran puestos por los reyes, o sea, los príncipes y los de la familia de las casas de Israel, quiere decir la gente importante de Israel. ¿Cómo pues permitía un rey que sus súbditos hicieran tanta maldad? Bueno, de hecho que viene la maldad desde el que está de príncipe, de principal, y al ver los súbditos que su amo hace lo malo, los súbditos harán también lo malo. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. En este caso, mis hermanos, Dios también está encarando a los profetas de aquella época, pero los que se dicen que son profetas, no los que son profetas. Y aquí dice, mira, el versículo 5 es bien clarito. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Oiga, recuérdese que Dios hablaba con el profeta y el profeta con el pueblo. Por lo tanto, estos que estamos leyendo hoy no eran profetas puestos por Dios. Ellos se hacían pasar por profetas, y el pueblo, anonadado e ignorante, los aceptaba como profetas. Y les dice que hacen errar a mi pueblo, hacen equivocar a mi pueblo de Israel, y claman paz. Y les dice, no, cálmense, esto ya va a pasar, ya va a ver que todo viene para mejor. Cuando tienen algo que comer, dicen paz. Y al que no les da de comer, ¿ve usted? Proclaman guerra contra él. Estos falsos profetas. Fíjese que en Miqueas, siempre en el capítulo 2, en el versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios, el Señor. No profeticéis, le dice Dios a esos. Dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará la vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Ve usted? El que Dios lo pone como profeta, Dios lo respalda, y todas las cosas que hace el profeta hace bien. Versículo 8, siempre en este de Miqueas capítulo 2. Dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente.
si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Mentiroso. Entonces Dios les está enseñando al pueblo de Israel que se están levantando profetas mentirosos, que en tiempo terrible y calamitoso les dice que habrá paz y tranquilidad y todo será prosperidad, pero Dios les está diciendo que son unos mentirosos porque el juicio ya les viene. También estos falsos profetas eran culpables ante el juez porque engañaron al pueblo al profetizar paz, mientras recibieran su alimento, tuvieran de qué alimentarse y producir. Y también al predecir guerra mientras no lo recibían. O sea que si alguien no les daba para sus recursos y todo eso, a esos pues lo hacían quedar mal. Como los gobernantes también estaban motivados por la avaricia, y estos falsos profetas, por haber cegado a los demás, quedarían hundidos en la ceguera y en el silencio. Vamos a ver si es cierto. Entonces estamos en Miqueas, capítulo 3, versículo 6. Dice Dios: por tanto, de la profecía se gozará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Eso se llama el juicio de Dios. Por estos que se habían aprovechado, Dios establece que por su actitud ellos también tendrán oscuridad y no luz. Desde luego, oscuridad no quiere decir que van a tener las luces encendidas, no. Todo se les va a hacer difícil. Y por eso de andar diciendo profecías que no son, dice, se os hará de noche. O sea, esas cosas no van a haber la suya, como se dicen por aquí en Centroamérica. Y oscuridad del adivinar, por andar diciendo mentiras, van a andar como en oscuridad. Versículo 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Cuando verdaderamente el pueblo despierte y van a ver que todo lo que les han profetizado es pura mentira, porque no hay respuesta de Dios. Mire el versículo 8, cómo se habla el profeta Miqueas. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esta diferencia de los falsos profetas, Miqueas, que está hablando hoy, habla por el poder del Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo él. Por lo tanto, su mensaje tenía autoridad y era verdadero. Versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Todas las clases de estos dirigentes son culpables. Los gobernantes juzgaban para recibir recompensa. Los sacerdotes enseñaban porque eran contratados para hacerlo. Y los profetas hacían pronósticos o daban profecías a cambio de dinero. Esto lo hacían mientras se engañaban a sí mismos como a la nación que el Señor Dios había puesto en Israel. Y ellos se creían y se identificados con Dios. En consecuencia de la ignorancia y de la falta de cuidado de Israel, la nación sería destruida. Y esto, ¿sabe cuándo se cumplió? En la época que Nabucodonosor conquistó a Israel, destruyó el hermoso templo que Dios había permitido y lo llevó esclavos a Babilonia. Se cumplió la profecía.
y clamaron cuando se cumplió la profecía y Dios no lo oyó. Dice en el versículo 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. La corrupción en los lugares altos, o sea, en los lugares de idolatría, era ocultada ante la fachada de una próspera Jerusalén. Los inocentes eran acusados falsamente. El derecho de los humildes les era negado. Y aún algunos condenados a muerte. Así los ávaros gobernantes podían acumular más y más riqueza. Mire el versículo 11, lo que dice Dios. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Profecía mentirosa. Dice el Señor Jesús, por lo esas mentiras que están diciendo, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión, o sea, la nación de Israel, será arada como campo, y Jerusalén vendrán a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Dios, pues, se iba a castigar a Israel por la culpa de sus gobernantes, por la corrupción. Mire el versículo 11, lo voy a volver a leer. Sus jefes juzgan por cohecho, por coima, por mordida, que dicen por acá. Y sus sacerdotes enseñan por precio, vendidos, los religiosos vendidos. Y sus profetas adivinan por dinero, más vendidos, mentirosos y falsos. Y se apoyan en Jehová, diciendo, Dios, tengo palabra de Dios, que mire que Dios ha dicho así cuando Dios no había dicho eso. Y dice, por tanto, dice, a causa de vosotros, de esas maldades, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Déjeme terminar a ver qué nos dice el Señor en Jeremías 26, 18. Miqueas profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Lo que está diciendo Miqueas lo había profetizado también Jeremías en el capítulo 26, versículo 28, que ya ha salido en su pantalla aquí arriba. Sí, mi hermano, debemos también estar atentos, especialmente nosotros, en la parte espiritual. Cuidado con estar oyendo falsos profetas, falsas profetizas, falsos apóstoles. Ya no hay apóstoles, hermano. El último de los apóstoles, dice Pablo, que fue él. Ya no hay profeta. Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Tenga cuidado el que le ande profetizando cosas bonitas y cosas esas. Son cosas falsas. Estamos en tiempos difíciles y tiempos tremendamente peligrosos. Confiemos en el Señor, en su palabra, la Biblia revelada, que es la que dice la verdad. En ella apoyémonos. Ahorita estamos leyendo la palabra de Dios. Estemos atentos, no nos descuidemos. Si usted está viendo que en su iglesia hay algunas herejías que se están diciendo y haciendo, preste atención. Preste atención porque Dios hoy nos habla por su palabra. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.